¿Sí me confirma? Metámosle Auxi. Listo. Un retengo. Vamos a apagar esto para que no se nos baje la señal. Listo. ¿Me escuchan bien, no? Sí, perfecto, se escucha. Listo. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a empezar con este tema de sistema circulatorio, que es equilibrio de Starling, o ley de Starling también lo dice. No me presenté. Yo soy su auxiliar, auxiliar de fisiología y semiología. Y en esta ocasión he sido invitada para dar esta clase y espero que lo aprovechen todos. Mi nombre es Giglioli Libera Arias Canaviri. Y bueno, empezamos con equilibrio de Starling. El equilibrio de Starling, para esto tenemos que saber que tienen 4 tipos de presiones, pero primero vamos a empezar con lo esencial, que la ley de Starling va a ser la ecuación de Starling que ilustra el rol de las fuerzas hidrostáticas y oncóticas, que posteriormente lo vamos a ir viendo a extensión, llamadas también fuerzas de Starling, en el movimiento del flujo a través de las membranas. Esto es más celular, entonces váyanse yéndose a la idea de que va a ser a nivel celular, de membrana a membrana. La solución a la ecuación es el flujo del agua desde los capilares hasta el intersticio. Entonces vamos visualizando, vamos imaginándonos, porque esto nos va a ayudar bastante a poder comprender la materia, ¿no? Si es positiva, el flujo va a tenderá a dejar el capilar, entonces va a ser filtración. Si es positiva, filtración va a querer decir de adentro que está del capilar, va a salir hacia afuera. Pero si es negativo, el flujo tenderá a entrar al capilar, entonces va a ser una fuerza de absorción o reabsorción, también se le llama. La fuerza de Starling va a tener la presión capilar, que tiene presión del espacio intersticial, la presión coloidosmótica o también llamada osmótica del plasma, la presión coloidosmótica del líquido intersticial. Esas son las presiones que quiero que lo aprendan. Muy bien, entonces la presión capilar tiende a forzar el líquido hacia afuera a través de la membrana. Entonces aquí podemos visualizar que tenemos la arteriola, el capilar, que este es muy importante, y la vena. Entonces, el capilar tenemos las presiones oncóticas, hidrostáticas. Entonces, las presiones hidrostáticas van a estar dentro del capilar, van a ser una fuerza de absorción o reabsorción. Esto ocurre con la albúmina, por ejemplo, con las proteínas. Y cuando hay una filtración hacia el intersticio, vamos a tener una presión oncótica o osmótica. Coloidosmótica también se llama. Entonces, tenemos que la presión capilar tiende a forzar el líquido hacia afuera. Entonces, una filtración, ¿a través de dónde? A través de la membrana capilar. Entonces, va a filtrar hacia afuera de ¿dónde? Del capilar. Luego tenemos la presión del espacio intersticial. ¿Qué va a hacer esto? Va a tender a forzar el líquido, pero ¿hacia dónde? ¿Hacia afuera o hacia adentro? Hacia adentro. Entonces va a ser una reabsorción o una absorción hacia la membrana del capilar. Si es positiva y si es negativa, va a ser hacia afuera. Entonces tenemos todo esto. A ver, vamos a poner la pizarra. No lo puedo estar. Listo. Entonces, si tenemos la fuerza que va hacia afuera del capilar, va a tener una presión negativa. Si va hacia adentro del capilar,
va a tener una fuerza positiva. Eso tienen que saber muy bien. Entonces, cuando está dentro del capilar va a ser una presión hidrostática, y cuando va a ser fuera del capilar va a ser una presión negativa, y vamos a tener una fuerza negativa, que va a ser una fuerza, una presión del capilar, pero va a ser osmótica o coloidosmótica, o del intersticio. Y aquí tenemos el drenaje o el sistema linfático, que nos va a servir para que todo el exceso que queda en el intersticio se vaya por nuestra vía de drenaje, que tenemos los ganglios linfáticos. Entonces eso ya vemos si cuando hay algunas patologías que tienden a quedarse en el intersticio y por ende llenar el intersticio de agua o de proteína, entonces va a ser un edema. Entonces cuando está el capilar y se llena de proteína, hay un exceso de proteínas en el capilar, se van las vénulas, entonces va a ser una hiperproteinuria. Entonces que eso es anormal. Ya vamos a ver en qué tipo de situaciones lo vamos a poder ver. Vamos a dejar esto. Listo. Vamos a pasar al siguiente. Listo. Ahora tenemos la presión coloidosmótica del plasma. ¿Estos qué van a hacer? Tienden a producir la ósmosis de líquido hacia afuera a través de la membrana. Entonces, tenemos nuestro capilarcito. La presión coloidosmótica del plasma tiende a producir la ósmosis. Entonces, va a hacer que el líquido hacia afuera, va a sacar el líquido hacia afuera de la membrana. Entonces, esa es la presión coloidosmótica, que no va a permitir que se llene de líquido en todo el capilar. Luego tenemos la presión coloidosmótica del líquido pero intersticial. ¿Qué va a causar? Una ósmosis de líquido hacia afuera a través de la membrana. Aquí tenemos hacia afuera a través de la membrana. Esta es la presión coloidosmótica. Ahora tenemos aquí nuestro capilar y tenemos aquí el flujo que hay y la filtración. Si es para afuera, una presión negativa y va a haber una filtración. Y si es adentro, va a ser positiva y va a ser de absorción. Entonces el líquido que atraviesa la membrana capilar por filtración. Entonces filtración, ¿qué quiere decir? Que va a salir. Y absorción, que va a entrar. Entonces es proporcional. Esto va a ser proporcional a la presión de filtración, que resulta de la presión líquida mecánica de la hidrostática. Hemos dicho que la hidrostática va a estar dentro del capilar y de la coloidal va a estar fuera del capilar. Aquí tenemos la presión hidrostática, va a tener su representación con esta abreviación. La presión hidrostática tisular tiene esta abreviatura, y la presión osmótica intravascular o intracapilar también. Entonces tenemos con esta representación de un pi. Así lo van a ver en los libros. Siguiente. Aquí tenemos mucho mejor. Entonces tenemos el endotelio capilar y tenemos los diferentes tipos de fuerzas. Pero ustedes me dirán, ¿para qué nos sirve esta fuerza? ¿Qué aprendemos con esto? Entonces, si nosotros tenemos, cuando hay una filtración fuera del capilar, o sea, el espacio intersticial, vamos a causar que nosotros, ya sean nuestros miembros inferiores, superiores, dependiendo de la patología donde esté, vamos a causar un edema intersticial. Entonces, por ende, se van a hinchar, ya sea los miembros inferiores, superiores. ¿Y qué pasa cuando hay una absorción, una reabsorción
Entonces, cuando la presión empuja y hace que entre mucho más, ya sea proteína, como la albúmina, entonces tenemos que se va a llenar lleno acá. Vamos a tener, aquí vamos a tener que va a estar lleno de albúmina, todo esto. Entonces, ay, qué mala dibujante. Entonces va a haber más albúmina que va a interrumpir y se va a mezclar con el flujo sanguíneo. Entonces va a haber una proteinuria. Y en todo eso, entonces va a haber mucho más albúmina en nuestro flujo sanguíneo. Entonces estas fuerzas que tenemos acá, a ver, vamos a utilizar acá. Estas fuerzas que tenemos acá nos ayudan a regular todo este cambio que va a sufrir. Como es fisiología, tenemos que ver lo normal que tiene que ser acá. Entonces, tenemos estas fuerzas que nos ayudan a regular que no haya ni tanta agua fuera de nuestro capilar, ni tanta agua dentro de nuestro capilar, ni tanta proteína fuera de nuestro capilar, ni tanta proteína dentro de nuestro capilar. Porque si esto se regula, entonces vemos cambio en nuestro cuerpo. Entonces, si hay una mayor filtración, entonces, como ya hemos explicado, va a haber mucho más agua o proteína fuera de nuestro capilar y por ende va a hincharse, ya sea miembros inferiores, superiores, a nivel de la mama, también un CA de mama. Y cuando hay mayor agua dentro de nuestro capilar, mayor proteína, entonces vamos a causar edema también. Entonces todo eso tiene distintos valores. Aquí lo podemos ver. El líquido fuera y el líquido dentro. Entonces el líquido fuera es la de filtración neta, que aquí ya se ha hecho, que es 11 milímetros de mercurio. Y la absorción neta es menos 9 milímetros de mercurio. Alguna bibliografía cambia. No siempre va a ser igual, ¿no? Esto es lo que quiero que se quede más que todo. Cómo es que va el flujo de la arteriola, pasa por el capilar, va a la venuola. Entonces todo va regulado, ¿por qué? Por las presiones que tiene nuestro capilar. Si no hubiera estas presiones, entonces hubiera mucho más agua acá y todos hinchados estuviéramos. Listo. Seguimos con las fuerzas de Starling. La presión más alta de los capilares va a favorecer la filtración, mientras que las más bajas en las venulares origina absorción de líquidos. Entonces, cuando hay una presión en los capilares muy alta, va a favorecer que, ¿qué? Filtración que hemos dicho que era, que salga. Entonces, que salga el agua, por lo general siempre es agua, entonces que salga el agua. Mientras que si es poca la presión que hay dentro de nuestro capilar, que va a las venulares, entonces origina una absorción de líquido. Entonces, como hay poca fuerza ahí adentro de nuestro capilar, necesita absorber agua del intersticio. Entonces, eso es lo que hace nuestro cuerpo para poder no quedarse con poca agua hacia adentro del capilar, ¿no? El transporte lento pero activo de proteína, este proceso es de naturaleza bidireccional, entonces va en dos direcciones. Va a ser un transporte lento y nuestro cuerpo se va a acoplar, ¿no? A diferentes cambios que tenga. Listo. El líquido intersticial o tisular, este líquido intersticial va a ser el que va a estar afuera, o sea, a ver, vamos a intentar dibujar. Aquí tenemos un redondo. Aquí vamos a dibujar. Y tenemos nuestra celulita. Aquí está. Tenemos nuestra célula. Entonces, aquí adentro
A ver, vamos a dibujar otro. Aquí adentro va a ser intracelular y afuera va a ser extracelular o el intersticio, ¿no? Aquí está otra célula. Ahorita vamos a dibujar otra célula. Vamos a borrar esta. Ya, tenemos la célula, adentro va a ser intracelular, afuera va a ser extracelular. Y si tenemos otra célula aquí, va a ser el intersticio. Entonces, tenemos el líquido contenido en el intersticio va a promover ¿qué? Que las células del cuerpo de nutrientes y que remueva todo el desecho que hay. Entonces el líquido contenido en el intersticio va a promover que las células del cuerpo absorba más nutrientes y remueva todos los desechos mediante la circulación linfática, ¿no? Seguimos. El líquido intersticial o líquido tisular es un filtrado del plasma proveniente de los capilares. Entonces es un solvente acuoso que contiene ¿qué? Aminoácidos, azúcares, ácidos grasos, coenzimas, hormonas, neurotransmisores, sales, minerales y productos de desecho de la propia célula. Entonces, como hay productos de desecho, ¿dónde se va a ir? Va a irse al sistema linfático. Esto vamos a retirar. Listo. Aquí explica también cómo actúa la ley del Frank-Starling a nivel del corazón. Entonces, podemos rescatar estos tres conceptos que me gustaron porque están muy bien resumidos. Entonces, tres conceptos claves. Entonces, el primero va a ser el corazón, va a impulsar toda la sangre que le llegue. Entonces, le va a llegar sangre, toda la sangre. Entonces, segundo paso que va a hacer, cuando aumenta la precarga, aumenta la poscarga. Entonces, está la precarga y la poscarga va a aumentar también. Y nos pasamos. Y existe el límite fisiológico para que el corazón cumpla lo anterior. Entonces, toda la sangre que llega a la aurícula y pasa al ventrículo no puede volver atrás. ¿Por qué? Porque hay presiones y hay esta ley de Frank-Starling. Entonces, cuanto mayor sea llenado de sangre del ventrículo ¿dónde? Durante la diástole. Por diástole ventricular, entonces, mayor va a ser el volumen de la sangre expulsada. Entonces, cuanto mayor llegue sangre por la aurícula y pase al ventrículo, mayor va a expulsar más sangre a todo el organismo. Entonces, pero sin permitir un remanso, o sea, sin permitir que vuelva esta sangre del ventrículo a la aurícula. ¿Por qué? Porque hay presiones que lo van a regular. Entonces, viene toda la sangre, pasa a la aurícula, pasa al ventrículo, hace diástole y lanza toda la sangre sin permitir que vuelva atrás, sin que vuelva atrás ni que quede mucha sangre tampoco en el ventrículo. Entonces va a ser expulsado durante la subsecuente contracción sistólica con una mayor presión. Pero hay una relación entre ¿qué? Entre la contractibilidad de ¿quién? Del corazón y la longitud de nuestro corazón. No todos los corazones son del mismo tamaño, ¿no? Tampoco del mismo peso, tampoco van a tener la misma elasticidad. No podemos comparar un corazón de un señor de 60 años con uno de 20 años, ¿no? No podemos comparar ya que todo el miocardio va a ser más rígido, ¿no? Mientras más pasan los años, va a ser, no se va a contraer como el de 20 años, ¿no? La longitud también varía, no podemos comparar como la de un niño, ¿no?
con la de un joven tampoco es comparable. Entonces, va a haber una relación siempre entre la contractibilidad. Entonces, cuando el músculo aprieta para hacer la diástole y expulsa toda la sangre, va a depender de esa contractibilidad igual y de la longitud de nuestro corazón. Entonces, ahí acabamos la ley de Frank-Starling. Ahora tenemos la regulación de la circulación. Bueno, como una breve introducción, el sistema cardiovascular tiene como función, ¿qué funciones va a cumplir? Entonces, va a cumplir las funciones de satisfacer todas las necesidades de nuestro tejido, ya sea oxígeno, ya sea flujo sanguíneo, nutrientes, aminoácidos, todo lo va a dar el sistema cardiovascular, ya que es como una red que alimenta todo nuestro organismo para que no sufra ningún daño. Va a mantener en condiciones adecuadas todos los líquidos tisulares. ¿Y cómo lo mantiene todas estas condiciones? Y que estos líquidos no traspasen y no cambien estas presiones. Entonces tenemos la ley de Starling, ¿no? Entonces, el sistema cardiovascular, otra de sus funciones va a ser mantener las condiciones adecuadas de los líquidos tisulares para un óptimo desarrollo y funcionamiento de las células. Entonces, el sistema circulatorio va a ser quien va a regular si le llega. Entonces va a decir, me falta agua a mi riñón. Entonces va a traer mediante mediante las venas, mediante las arterias, los nutrientes, la agua, todo lo que va a necesitar. Entonces va a recorrer todo eso y le va a dar mucho más agua porque necesita agua. El cerebro necesita más oxígeno, entonces lo lleva. Aquí tenemos entrada de los nutrientes mediante las vellosidades intestinales. Va a ser su debido transporte, la utilización por la célula, entonces tenemos el tejido, va a utilizar las células, va a ser de nuevo el transporte y luego la excreción de los desechos mediante el riñón. Otra entrada de nutrientes mediante los alveolos pulmonares va a ser su debido transporte de oxígeno por la utilización de la célula, lo utiliza la célula, su debido oxígeno se lo da y se lleva su dióxido de carbono. Entonces es expulsado y va a haber el famoso intercambio gaseoso. La regulación de la circulación. Tenemos una regulación central, local. Esto tienen que aprender muy bien para poder no confundirse, ¿no? Entonces se los puse así para su mayor comprensión. Número 1, ¿qué va a regular? Hay una regulación central y local. Listo. Eso. En la regulación central o nerviosa solo va a ser una. En la regulación local vamos a tener una regulación química y una relación química hormonal. Entonces, una regulación química local y una regulación química hormonal. En eso se va a dividir la regulación local. Así tenemos los dos, ¿no? De local va a ser química y hormonal. Esto que no me deja ver. Ya. Esto lo vamos a subir más acá. Listo. Primero tenemos la autorregulación, que es parte de la regulación local. La autorregulación en la circulación, que es bastante importante en el flujo sanguíneo de los tejidos. ¿Esto qué va a hacer? Va a autorregular. Auto quiere decir, él solito va a regularse localmente. Entonces tenemos que el flujo sanguíneo de los tejidos se autorregula. Autorregula localmente de acuerdo a las necesidades tisulares. Los tejidos van a ser capaces de regular su propio riego sanguíneo. Entonces, por ejemplo, tenemos el encéfalo
tenemos que le falta oxígeno, pónganle. Entonces, el cerebro va a tener su pequeño almacén. Entonces dice, me falta oxígeno. Entonces, de su almacén va a sacar y va a poder regar oxígeno a la parte órganos, va a poder, va a poder tener la capacidad de regular hasta su propio riego sanguíneo mediante una reserva, como es el hígado, por ejemplo, también. Entonces hace una reserva y cuando le falta, expulsa esa reserva. Eso es la autorregulación de la circulación. Esta es una autorregulación local. Estamos con los locales, ¿ya? Luego vamos a ver los centrales. Estamos en los locales. Listo. A ver. Listo. La autorregulación, la regulación local va a ser beneficiosa, obviamente, por la cesión de oxígeno y nutrientes y el drenaje de los productos de desecho. Entonces, vamos a tener el sistema de drenaje por excelencia, que va a ser el drenaje linfático, sistema linfático que está en todo nuestro cuerpo. El drenaje de productos de desecho funciona en paralelo con la actividad tisular. Entonces, tiene que estar regulado muy bien nuestra actividad tisular. O sea, tisular que va a ser entre célula y célula, dar un espacio tisular. Entonces, y si el tejido regula con independencia de otro tejido, entonces en la autorregulación tiene que regularse su propio tejido. Entonces, ejemplo, el flujo sanguíneo de este pie influye en la cantidad de calor que pierde el cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Vemos que en esta persona está utilizando muletas, que está con una férula, ya está con un yeso. Entonces, este huesito está fracturado, entonces va a necesitar el huesito de ¿qué? De más calcio para poder reconstituirse y volver a su estado normal, ¿no? A volver a ser un hueso largo, a ser un hueso constituido, ¿no? En el caso de este niño, va a haber una mayor, tiene que haber una mayor ingesta de calcio para que pueda su huesito reconstituirse mucho mejor. Entonces su propio hueso va a hacer que regule todo el sistema de calcio y regular el huesito, ¿no? Entonces a eso se refiere con la autorregulación, que el propio, que el tejido que tenemos se va a poder autorregular y no va a permitir que esta piernita no se hinche ni esté muy edematoso. Entonces el flujo sanguíneo de este piecito va a influir también en la cantidad de calor que pierde el cuerpo. Entonces va a necesitar mucho más calor. En la autorregulación, el aporte de cantidades suficientes de sangre a los riñones permite que estos órganos también eliminen rápidamente lo que no les sirve. Esto por excelencia lo hace el riñón, ¿no? Y el sistema linfático también nos ayuda en esa parte. Pero cuando se tapa algún drenaje del sistema linfático, entonces también tenemos problemas y patologías subsecuentes. La autorregulación también va a tener la capacidad de los tejidos para regular su propio riego sanguíneo, como ya lo hemos dicho anteriormente. Les ayuda a mantener una nutrición adecuada y a realizar funciones indispensables para mantener la homeostasis. Entonces, nuestro propio cuerpo, como podemos ver, recibe, por ejemplo, ese puede ser
que esté donando sangre, entonces va a hacer que todo su cuerpo ayude. Si es que le faltara, entonces va a sacar del líquido intersticial y va a meter al líquido intracelular para que no le falte. Entonces, la capacidad va a tener la capacidad del tejido para regular todo lo que le falta, entonces lo compensa. Cuanto mayor sea el metabolismo de un órgano, más abundante es el riego sanguíneo. Entonces, mientras más rápido funcione, por ejemplo, el hígado, más abundante va a ser su riego sanguíneo. Pero si tenemos un hígado dañado, ¿ustedes creen que va a ser mucho más rápido su metabolismo? Entonces, no vamos a tener un metabolismo bueno, ¿no? Aquí tenemos el flujo sanguíneo de los distintos órganos. Aquí lo podemos ver en porcentaje. El cerebro, 14. En ml por minuto, 700. Y en los tejidos, 50. Corazón, 4, 270. La sangre portal va a ser un total de 21. La sangre arterial de 6. Aquí tenemos solo una sumatoria y de cuánto es que llega el flujo sanguíneo, ¿no? A los diferentes tipos de órganos. Ahora tenemos la regulación de la circulación, la regulación hormonal mediante hormonas. Aquí tenemos los agentes vasodilatadores, que tenemos la bradicinina, histamina, angiotensina y prostaglandina. Estos van a ser agentes vasodilatadores. ¿Esto qué quiere decir? Vaso va a ser un vaso sanguíneo. Dilatadores, ¿qué va a hacer? Va a abrir nuestro vaso sanguíneo. Entonces va a hacer una extensión y va a dilatar. Pero ¿quiénes van a ayudar en este proceso? La bradicinina, histamina, angiotensina y prostaglandina. Aquí tenemos el agente angitensinógeno. Ahí tenemos la renina, luego convirtiéndose en angiotensina 1 y pasa a angiotensina 2 mediante procesos químicos. Luego tenemos la intervención de la bradiquinina, que va a ser prostaglandina. Prostaglandina va a ser un vasodilatador, ya lo han debido ver en anatomía patológica. Esta bradiquinina va a hacer los productos de degradación, va a ayudar mediante procesos químicos. Luego tenemos la regulación hormonal, pero por agentes vasoconstrictores. Entonces va a ser al revés. Estos agentes vasoconstrictores van a hacer que el vaso, en vez que se abra, va a cerrarse ese vaso. O sea, no completamente. Va a ser una vasoconstricción. Entonces, de lo que era más anchito, va a ser un poco más angosto. Aquí lo podemos ver. Entonces, para esto se necesita la noradrenalina, adrenalina, angiotensina, ADH, serotonina. Entonces va a hacer que la neurona simpática lance un estímulo, lance la noradrenalina, luego agarre los receptores alfa, va a haber un cambio de señal eléctrica en las que puede haber una mayor liberación de la noradrenalina a los receptores, que va a causar ¿qué? Una vasoconstricción. Entonces va a ser esto, depende del tiempo, aumentando de la señal. En cambio, si esta señal va a disminuir, la liberación de la noradrenalina a sus receptores va a hacer que vasodilate. Entonces va a ser mucho más grande este vasito. Y el tiempo va a disminuir la señal. Entonces, ¿por qué va a disminuir la señal? Pueden correlacionar en que mientras más grande sea el vaso, va a necesitar de ¿qué? De más señal. Y como no alcanza esa señal que necesita este vaso, va a disminuir ¿qué? La señal.
Y aquí tenemos el tiempo y la actividad tónica también, que son importantes. Los agentes vasoconstrictores, una vez más, son la noradrenalina, adrenalina, angiotensina, ADH, serotonina. Entonces, esta es una regulación hormonal. Ese es vasoconstrictores. Luego tenemos la regulación de la circulación. La regulación de la circulación, tenemos la regulación hormonal por la ADH, que es la antidiurética, también llamada vasopresina. Tenemos la osmolaridad del estímulo osmótico, va a ir al hipotálamo. La angiotensina 2 va a ir al hipotálamo. La hipotensión del sistema nervioso simpático por estímulo no osmótico va a ir al hipotálamo. Esto va a hacer que la vasopresina haga una reacción en la que los receptores de los vaso 1, en los receptores de riñón se activen. Entonces, por ende, estos receptores van a activar y van a hacer una vasoconstricción. En los receptores de riñón va a ser una retención ¿de qué? De agua, y estos dos van a ser inhibidores. La regulación de la circulación a nivel central. A nivel central tenemos el encéfalo, que mediante los neurotransmisores hagan las sinapsis correspondientes y lleguen a los diferentes vasos a nivel circulatorio. Esto también va a afectar al corazón. Ahorita lo vamos a ir viendo. Aquí tenemos un concepto. Es que el centro circulatorio está localizado ¿dónde? En el bulbo raquídeo. Cercano a ¿dónde? Al centro respiratorio. Entonces, el centro circulatorio va a estar cercano a ¿dónde? Al centro respiratorio. La regulación va a depender del sistema simpático y parasimpático. La regulación simpática va a estar regulada por la catecolamina y la noradrenalina. ¿Qué efectos van a tener estas dos? Va a hacer que aumente la frecuencia cardíaca, simpático, ¿no? Aumente la frecuencia cardíaca. Va a aumentar también la contractibilidad ¿de quién? Del corazón. Y por ende va a haber una elevación del aporte cardíaco en volumen por minuto. Este sistema simpático va a utilizar estas dos que tienen que tenerlo en cuenta, que es la catecolamina y la noradrenalina. Su efecto va a ser aumentar la contractibilidad de la la frecuencia cardíaca del corazón. Y en el parasimpático va a haber una liberación de la acetilcolina. Entonces, va a actuar ¿con quién el parasimpático? Con la acetilcolina. ¿Y qué va a hacer? El parasimpático va a hacer todo lo contrario. Entonces va a haber una disminución de la frecuencia cardíaca, una disminución de la contractibilidad del corazón y una disminución del gasto cardíaco. Y por último tenemos la regulación de la circulación. Tenemos los centros superiores del cerebro, los receptores de presión, los quimiorreceptores y el centro respiratorio. ¿Dónde van a estar los centros superiores del cerebro? Va a ser la corteza y el amo y el rey, el hipotálamo. En los receptores de la presión tenemos en el seno cavernoso y el arco carotídeo. Los quimiorreceptores en el glomus carotídeo y glomus ártico. Y en el centro respiratorio tenemos al bulbo raquídeo. Hemos dicho que el centro respiratorio está al ladito el centro circulatorio. Entonces esto se encuentra en el bulbo raquídeo. Y eso sería todo.
Ahorita voy a hacer un énfasis en esta parte para que lo tomen en cuenta y nunca más se olviden de las presiones que mucho les cuesta a veces. Aquí en esta parte les voy a explicar cómo es y en qué patologías, mejor si lo apuntan, en qué patologías pueden tener un aumento de la presión hidrostática. Entonces tenemos que va a haber un edema cuando la presión hidrostática capilar va a hacer, ¿qué es el filtrante? Aquí tenemos la presión hidrostática, el capilar, que va a hacer ¿qué? El filtrante. Entonces el que va a salir va a ser una carga negativa. Este más que todo se da en la hipertensión arterial que tiende, como hay bastante flujo y bastante rápido del flujo sanguíneo, entonces como hay un exceso de fuerza aquí dentro, va a tender a filtrarse aquí afuera. Y eso va a ser va a hacer que la presión hidrostática capilar sea mucho mayor. Entonces va a aumentar la presión hidrostática. Entonces, tenemos en la hipertensión arterial. ¿Dónde más tenemos? En la sobrecarga de volumen. Cuando nosotros aumentamos, estamos hablando de la presión hidrostática. La presión hidrostática capilar. Entonces, cuando nosotros tenemos una sobrecarga de volumen, es decir, si nosotros administramos a un paciente que está con vía intravenosa y solo damos solución fisiológica 4 o 5 sueros, entonces eso lo ponemos a 40 gotas por minuto, entonces va a estar bastante lleno de líquido nuestro capilar. Entonces, como hay bastante líquido, va a hacer que esta presión vaya a filtrarse. Entonces, por ende, va a haber una presión hidrostática mayor que se va a filtrar. ¿Dónde más vemos la presión hidrostática aumentada? En el embarazo. En el embarazo, cuando hay una obstrucción de la vena cava inferior, vemos que como hay esa obstrucción, no va a poder pasar porque el cordón umbilical, los suficientes nutrientes que necesita nuestro bebé, entonces, como el cuerpo ya está preparado, va a tender a llenarse en los capilares de la mamá. Entonces, va a hacer que se infle todo eso y por ende vaya a filtrarse y por ende haga un edema. ¿Dónde más encontramos? En las varices. Encontramos una presión hidrostática capilar aumentada en las varices, en la cirrosis también por la obstrucción de la circulación portal. Es por eso que en la cirrosis tenemos ascitis también, por la obstrucción de la circulación portal. Entonces tenemos una mayor presión hidrostática. Lo de dentro vamos a denominarlo presión hidrostática, para que no se olvide. Luego tenemos la presión oncótica capilar, la que va a ser de absorción, la que va a entrar. Entonces, si aquí afuera tenemos mucho líquido, entonces va a tender a entrarse líquido a nuestro capilar. Eso va a ser una reabsorción, ya sea de agua o proteína. Esto, ¿dónde lo vemos? En la desnutrición. Cuando hay desnutrición, el cuerpo necesita mucho más nutrientes, mucho más agua, entonces va a hacer que esta presión entre dentro del capilar y por ende sea absorbido o reabsorbido y haga mucho más agua a nivel del capilar porque en la desnutrición vemos una falta. Entonces va a entrar. ¿Dónde más podemos ver? En los cristaloides, en la dilución sanguínea por cristaloides. Entonces, también tenemos en la falla hepática. Entonces vamos a tener una presión oncótica
del capilar que va a estar disminuida, por ende va a ser una reabsorción, una absorción hacia adentro. Luego tenemos la presión oncótica intersticial, va a estar aumentado en edema, en hipotiroidismo, que lo conocemos como mixedema, en hipotiroidismo, en el CA de mama igual. ¿Por qué en el CA de mama? O sea, en el cáncer de mama. Por el deterioro de los ganglios linfáticos. Porque va a haber un edema en los miembros superiores a nivel de la mama. Entonces, si la mama derecha es la que tiene CA, entonces de ese lado se va a tender a edematizar solo su mano, su brazo, el brazo derecho. Entonces esto va a ser, ¿por qué? Porque hay una mayor presión oncótica intersticial. Eso es lo que quería recargar, chicos. Y con eso acabamos. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, me la hacen saber. Perfecto. No sé quién es. Chicos, ¿tienen alguna pregunta? Por favor, pueden levantar su mano para que le activemos el micrófono. Y nada, para que la disertante pueda responderle. ¿Hay alguna pregunta? Levante la mano, ahorita le vamos a activar, a ver, el chat, creo que podemos activarle. Ya, igual pueden preguntar por el chat si quieren, por favor. Nada, todo claro. A ver, voy a ver si está alguno de mis alumnos. Nada, Examen. chicos, a ver. Las presiones, las fuerzas de Starling son importantes a la hora de comprender cómo es que funcionan los mecanismos de inflamación, de formación de edemas, ¿ya? No se olviden que en circulatorio ustedes tienen que aprender a cómo es que el líquido de nuestro organismo fluye, pero nunca nos hinchamos, ¿ya? Eso se da gracias a las presiones que comentó la compañera, la disertante, la AUSI, ¿ya? Que son las presiones hidrostáticas, oncóticas, ¿ya? Que son, al final, independientemente del nombre que tenga, ya sea coloidosmótica, oncótica o hidrostática, son presiones que empujan o que atraen, ¿ya? Cuando son positivas, empujan. Eso en general, no solamente y cuando son negativas, atraen. Entonces, en la formación, por ejemplo, de mecanismo de inflamación, las fuerzas que empujan son mayor que las que atraen. Por eso es que el líquido del vaso sale al intersticio y en el intersticio se acumula. Y eso es lo que nosotros observamos en la inflamación, porque no se olviden que la inflamación tiene una ¿cómo se llama? Una memotecnia o una referencia que todo el mundo conoce como la tétrada de Celso: calor, rubor, tumefacción y calor, rubor, tumefacción. ¿Y cuál es la cuarta? Siempre me olvido una. Dolor. Dolor, ya. Entonces es importante. A ver, hay una pregunta ahí. Dice, ¿la angiotensina es vasodilatadora y también vasoconstrictora? La angiotensina funciona, aquí lo vamos a poner. Puede funcionar de las dos formas, dependiendo en qué esté alterado en nuestro organismo. Si es que tenemos una disfunción renal, por ejemplo, nuestra angiotensina va a trabajar el doble, ¿no? Entonces va a ser una función vasoconstrictora. Aquí. La angiotensina va a ser un vasoconstrictor en el sistema de regulación de la circulación.
ese sería. No sé si respondí a tu pregunta. Vasoconstrictora, perfecto. ¿Podría explicar, por favor? Me escribió a mí en privado, compañero Samuel. Dice, ¿podría explicar, por favor, lo más resaltante de la ley de Starling? Es que entré tarde por mi clase de fisio. Ah, creo que tenés. Ah, lo más importante es que sepan las presiones, ¿no? Para mí, lo más importante que ustedes deben saber es que, a ver, les voy a hacer un resumen breve. Que dentro de nuestro capilar va a haber una presión hidrostática y fuera de nuestro capilar va a haber una presión oncótica osmótica. También intersticial, que va a ser fuera. Entonces, si alguna de estas, si hay mucha agua, por ejemplo, dentro de nuestro capilar, demasiada agua, entonces se está inflando este capilar. Y para que no se dematice todo esto y no explote, entonces esta presión lo que va a hacer, va a filtrar, o sea, va a pasar esta agua que está aquí, que hay mucha agua, lo va a pasar al intersticio. ¿Y qué va a hacer con ese exceso de agua en nuestro intersticio? Va a ser regulado con el sistema de drenaje, con nuestro sistema linfático. Pero ¿y qué pasa cuando hay mucha más agua aquí afuera en el intersticio? Entonces va a haber una presión que va a hacer que haya una mayor reabsorción o absorción dentro del capilar. Entonces, como aquí hay mucho más, entonces lo mete el agua hacia adentro del capilar para que las presiones sean iguales hasta que las presiones se regularicen, mejor dicho, estén de una forma regular adentro y hacia afuera. Porque si no fuera este el caso, entonces nuestro capilar pues se inflaría hasta no más dar y se reventaría. Entonces estas presiones van a hacer eso. A ver, yo lo comparo con un globo también. Cuando hay en el globo mayor aire acá, entonces va a tender hasta que nosotros lo inflemos, va a reventar a lo último. Entonces esta presión, cuando nosotros soltamos y dejamos que el aire baje, entonces va a hacer que el globo no reviente, ¿no? Entonces ese sería mi mayor ejemplo que les puedo dar. Espero que me haya entendido. ¿Alguna otra pregunta? Por ejemplo, ustedes vieron en el primer tema medio interno, ¿no? Con el Lausi Cornejo, el Limber Cornejo. Vimos en medio interno que el 60% de nuestro organismo era agua, de cual el 40% era intracelular y el 20% era extracelular. De ese 20%, el 5% era intravascular y el 15% era intersticial, ¿no? Hasta ahí nos acordamos del primer tema. Aquí estamos hablando del 20%. ¿Por qué? Porque tenemos un punto de vista desde el capilar y uno desde el intersticio. Y ahí es el juego de presiones para que del capilar salga el intersticio y el intersticio entre el capilar y así se mantenga, ¿qué cosa? Un equilibrio. Esto que avanzaron hoy día es el mecanismo por el cual los líquidos no se salen todos del vaso sanguíneo ni tampoco se entra todo al vaso sanguíneo, sino que mantiene una homeostasis. Fisiología trata de eso. Homeostasis, equilibrio, son los mecanismos por el cual cualquier célula de tu cuerpo mantiene un equilibrio. ¿Ya? De eso trata todo fisiología. Y esto es bueno porque ustedes también vieron en ósmosis el paso del agua de un lugar a otro. Entonces, en este tema, ustedes tienen que aplicar sus conocimientos adquiridos en la primera clase, que era medio interno, ósmosis, difusión y transporte a través de la membrana. Todo eso lo están viendo aquí de nuevo, porque el paso de agua que dice la auxiliar de presión hidrostática, oncótica, ¿a qué hace referencia? A ósmosis. Ósmosis, todo es ósmosis. ¿Listo? A ver, ¿alguna otra preguntita, chicos? O lanzamos el cuestionario.
Viste que no va a llover el examen en Quito, ¿no? ¿Cómo? No van a llover los exámenes la Sí, creo semana que que todos viene. nos van a llover los exámenes. Qué horror. Bueno, chicos, entonces si no hay más preguntas, vamos a lanzar el cuestionario nuevamente, ¿ya? Le voy a pedir, a ver, aquí lo tengo, estoy copiando. Son las 9:59. Ya deben ser las 9 en punto. Vamos a darles 5 minutos, ¿ya? 1 minuto por pregunta. No se olviden colocar bien sus datos, por favor, ¿ya? Los datos va a ser para que ustedes puedan acceder a los certificados que estamos entregando por su asistencia a las clases, ¿ya? Hasta las 16 minutos, porque mientras hablé ya se pasó 1 minuto. Así que ahí les va. Pueden entrar al cuestionario y lo resuelven, por favor. Gracias, Giglioli. Un Muchas abrazo, gracias nos a vemos. ustedes. Se cuidan. Cuídense todos. Muchas gracias a todos. Nos vemos.